En esta oportunidad vamos a tratar el capítulo 23 de Lucas. El capítulo 23 de Lucas, junto con los capítulos 27 de Mateo, 15 de Marcos y 18 de Juan, podemos decir que son los pináculos de la Biblia, porque justamente trata del sacrificio del Señor Jesucristo, de su muerte como el cordero expiatorio de los pecados de todos nosotros. Y decimos así porque desde el primer cordero que está registrado en la palabra de Dios, el cordero ofrecido por Abel, aunque hubo otros antes, y también señalar en Apocalipsis al cordero de Dios, al Señor Jesús ya resucitado y reinante, evidentemente se está refiriendo a estos capítulos que narran la entrega, la traición, los juicios, los dos juicios religiosos y los tres juicios civiles, cabe expresarlo así, del Señor Jesús. Y como vemos, lo mismo que decimos esto, de estos capítulos que son el pináculo de la Biblia, en los capítulos siguientes son el pináculo del cristianismo, porque si solamente existiera este capítulo y no existiera el siguiente que habla de la resurrección de Cristo, simplemente sería un libro histórico donde un líder religioso muere como mártir. Sin embargo, sabemos que el Señor no fue un mártir, sino que fue el Cordero de Dios enviado para la expiación de nuestros pecados. Este es uno de los capítulos más predicados, no solamente en Semana Santa, a través de todo el año en las iglesias de todo el mundo. Por esto, justamente, puede ser que no se haya tratado directamente el capítulo, pero justamente aspectos del capítulo centrales, la resurrección del Señor, la muerte del Señor y sus palabras, justamente, es un capítulo que permite deshojarlo y mostrarlo homiléticamente, o sea, describirlo en distintas formas de presentar el mensaje de muchas maneras. Y es un capítulo extenso, pero dramático a la vez y dinámico, porque un hecho sucede al otro en forma vertiginosa. Vamos a leer, son varios párrafos, vamos a leer cada párrafo que está señalado en la Biblia 1960 de las nuestras, y luego vamos a un breve comentario en cada uno de ellos. Entonces, Lucas capítulo 23, verso primero. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda la Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Este es un corto relato de la presentación del Señor Jesús ante Pilato, especialmente de los saduceos. ¿Por qué de los saduceos? Porque fíjense que a Pilato no se le puede ir a denunciar que él era el Mesías y que era el rey de los judíos, como el Mesías, el rey del pueblo de Dios, ni un profeta. A Pilato eso no le interesaba, más consideraba la mayoría de las religiones como costumbres que tenían los pueblos. Los romanos no eran muy religiosos, tenían su mitología, pero muy débil comparada con la mitología griega. Es interesante esto. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, no es la muchedumbre del pueblo, no es el pueblo que lo recibió al Señor a la entrada de Jerusalén. Este era un piquete de los saduceos. Era la muchedumbre de ellos, los muchos que ellos podían convocar y llevar delante de Pilato. Y fíjense la acusación política que los saduceos, especialmente era un grupo religioso muy asociado
al gobierno romano. Eran los religiosos de tendencia política, como también lo existen hoy en muchos países, ¿eh? También en el nuestro, religiosos que se acercan al gobierno para sacar beneficios. Así eran los saduceos, porque comenzaron a decirle que pervertían a la nación. Y luego, justamente, el hecho de que el Señor sea de Galilea, los galileos eran una población sediciosa. Generalmente eran los grupos más sediciosos de toda Palestina. Pervierte a la nación y prohíben dar tributo a César. Esto es una mentira, al contrario. El Señor, justamente cuando le preguntaron sobre el tributo, él pidió una moneda y dijo claramente, sintéticamente y sabiamente que la moneda tenía la esfinge del César y que dieran al César lo que era del César, lo cual no estaban haciendo. Justamente estaban queriendo retasear ellos el tributo al imperio. Y dice, y el mismo es el Cristo un rey. Y claro, quisieron mostrarlo como un sedicioso, como aquel que aspiraba al reinado de Roma. Pero Pilato, si estaba en el lugar que estaba como gobernador de Palestina, evidentemente, o de Judea, mejor dicho, evidentemente los conocía bien. Conocía quiénes eran ellos, conocían quiénes eran los seguidores del Señor Jesús. Esto no escapaba a Pilato, quiénes eran Jesús y quiénes eran sus discípulos. Nunca le había llegado a ellos una queja en cuanto a la forma de actuar del Señor Jesús socialmente. Nunca fue una queja política. El Señor no buscaba eso. Por lo tanto, Pilato los conocía a ellos y conocía seguramente al Señor también. Pero hace la pregunta frente al pueblo si él era justamente el rey de los judíos. Y él le respondió, tú lo dices. Y con eso quiso decirle tantas cosas como diciendo, no sé si eso lo sacaste, lo tenés como convicción, si te lo dijeron y estás copiando lo que le vinieron a acusarme. Pero justamente Pilato se dio cuenta de la inocencia del Señor y que el Señor no estaba en esa posición de pretender algo y ser un personaje político de la escena. Y dice claramente, ningún delito hallo en este hombre. Y no solamente ahora, sino a posterior también lo dice. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando en toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y justamente al mencionar Galilea, eh, Galilea estaba gobernada por Herodes, tetrarca, y Señor, en ese momento vamos a leer justamente el versículo 6 en adelante, que dice, entonces Pilato, oyendo decir de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, o sea, algún milagro. Un poquito quería que el Señor hiciera un milagro y él lo viera como un espectáculo. Y le hacía muchas preguntas al Señor Jesús, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Acá ya no estaban los saduceos. Los saduceos estaban más cerca de Pilato. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, pero seguramente vieja, usada, desechada, del mismo o de algún soldado, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato, Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es curioso, ¿no es cierto? Eh, la incapacidad, la indolencia, la ignorancia, eh, la perfidia, el odio, la política, hace amigos a los que son enemigos. Las circunstancias, y esto lo vemos permanentemente a través de la historia, como aquellos que son acérrimos enemigos se transforman en aliados en algunas circunstancias muy especiales. Evidentemente, Herodes eh, era similar a,
a Pilato en ser un comodísimo, alguien que se acomodaba a las circunstancias, y mientras no le afectaba su lugar, su posición, no tenía interés en nada que no sea político o violento o sedicioso. Que como decíamos, Herodes estaba muy acostumbrado a las sediciones en Galilea y se cuenta de muchas crucifixiones en los caminos de Galilea, de muchos sediciosos, porque esa era la costumbre romana de crucificar en los caminos, al lado de los caminos, a aquellos que se rebelaban. Nuevamente, Herodes envía a Jesús a Pilato, y aquí está, podríamos decir, el tercer juicio civil. Pilato primero, luego Herodes, que no fueron juicios, pero la idea era esa, ¿no es cierto? Que fueran juzgados, que Pilato lo envía a Herodes para que Herodes tomara una decisión que él no quería tomar o no podía tomar o no deseaba tomar. Entonces dice el versículo 13, Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado en delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que se les acusa. En ese sentido, fue honesto hasta ahí, hasta ahí. Pero ni aun Herodes dice, porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Evidentemente envió a aquellos que llevaron a Jesús, que lo trajo de vuelta a Pilato, habrá traído un pequeño escrito de Herodes como diciendo, amigo Pilato, este hombre que me envía no encuentro ninguna cosa en él, no es lo que yo pensaba que era o que decían que era. Así que lo mandó como un prisionero más. Y le soltaré, pues después de castigarle. Ahora, aquí está lo curioso, ¿por qué habría de castigarle si era inocente? Aquí vemos la flaqueza, la falta de debilidad y de personalidad de Pilato para quedar un poco bien con su conciencia en declararlo inocente, pero también quedar políticamente bien con los que le acusaban en castigarle, como diciendo, le voy a dar un castigo por ustedes, no porque él se lo merezca, sino porque ustedes creen que él se lo merece y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Entonces pensó que era oportuno que soltara al Señor Jesús, que era un prisionero, pero estaban allí los religiosos, los conocedores de la situación, más toda la multitud dio voces a una diciendo, por supuesto que no salió de la multitud decirlo, seguramente bajo cuerda, como decimos nosotros, silenciosamente se acercaron los religiosos a decirle, pidan a Pilato, pidan que suelte a Pilato, fuera este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel, fíjese, por sedición de la ciudad, un revoltoso, un revolucionario, ya un terrorista, lo que pudiésemos ser, un enemigo del Imperio Romano, y por un homicidio. O sea, la cosa no era sencilla, no era simplemente un aborretador del pueblo. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Tenemos que reconocer esta actitud de Pilato. A veces Pilato, por supuesto que más tarde define lo que es Pilato, una persona pusilánime, sin capacidad de ejercer su autoridad y su voluntad frente a la autoridad que él poseía. Otra vez les habló Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícales, crucifícales. Porque evidentemente los religiosos, el pueblo israel no tenía ninguna autoridad para matar a nadie, más cuando apedreaban a alguien, lo hacían a escondidas, juntamente como querían hacer con la mujer pecadora, porque había cometido un pecado, una falta religiosa. Eh, Eso quizás estuviera permitido por el Imperio Romano porque estaba limitado a una sentencia, no de un crimen, no de un robo, que ya entraría a juzgarse por la justicia civil y militar de entonces. Y, y él le dijo, por tercera vez, recalquemos esto, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Aquí vemos la ambigüedad de Pilato.
Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se le hiciese lo que ellos pedían. Y aquí vemos la falta de justicia, justamente una justicia tan sostenida a través de los tiempos de los romanos. Sabemos bien que el Código Romano de Justicia es hoy enseñado también en las universidades de Derecho de todo el mundo, por lo menos el mundo latino. Entonces, les sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Claro, aquí ya no era entregarle a ellos para que ellos lo crucificasen, sino que tuviera que también destinar un pelotón de soldados y un centurión para conducir la ejecución. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, que a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí viene una participación activa del Señor, comienza una participación activa del Señor, y justamente una de las eh, prédicas más intensas que se producen de este capítulo son las palabras del Señor Jesús en la crucifixión. No están todas en Lucas, algunas están en los otros evangelios, especialmente en Juan, pero aquí justamente está una que el Señor se dirige proféticamente a las mujeres de Jerusalén. Dice el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, fíjense en la extensión del mensaje del Señor Jesús. No fueron palabras al pasar. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Evidentemente, el Señor estaba profetizando acerca de la destrucción de Jerusalén, como lo había hecho anteriormente con sus discípulos cuando le preguntaron acerca de la del edificio del templo. Eh, Qué maravilloso el Señor expresando algo que a veces pienso, estamos viendo, somos testigos de dos guerras tremendas en la zona de Europa, Medio Oriente y Oriente. Y, y a veces pienso en los niños. ¿Y cuántas madres pensarán, cuántas madres habrán querido justamente, apetecido, algunas quizás con dificultades para concebir, tener un hijo? Y frente a la guerra, algunas habiéndolo perdido en la guerra, otros viéndole cómo sufren eh, la, la huida de sus pueblos, de sus ciudades, de sus casas, de sus hogares muy confortables, como era en Ucrania. ¿Cuántas pensaron mejor no hubiesen nacido? A veces yo pienso, ¿no? Me pongo en el pensamiento de las madres de la guerra, las madres de la guerra y los hijos de la guerra. Y evidentemente el Señor viendo, conociendo los corazones, porque como dice Juan capítulo 2, Él sabía lo que había en el corazón de las personas y en el pensamiento de las personas. Sabía cuántas ellas iban a llorar esta situación. Claro, no sabemos si los malhechores que iban a ser crucificados con el Señor Jesús también fueran homicidas. No lo dice. Posiblemente no. Podemos decir que eran menos malhechores que Barrabás. Posiblemente sí. Quizás eran secuaces de Barrabás. Aquí entramos en el terreno de Gólgota, de la crucifixión del Señor. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, y a este es el Cristo, el escogido de Dios. Y estos gobernantes no son los romanos, eran los gobernantes religiosos del pueblo. Los soldados también le escarnecían, por eso aquí agrega a los soldados, también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también escrito sobre el título, había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Evidentemente, las palabras del Señor son aquellas palabras que resonaron como más importantes quizás en cuanto a la actitud del Señor para con aquellos que le crucificaban. Eh, el reconocer que no sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, estaban cumpliendo con un mandato de Dios. Estaban justamente cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, de aquella profecía que el Señor mismo señaló a los primeros moradores de la tierra en cuanto habían pecado y la sentencia que libró sobre ellos y cómo iba a venir la salvación a este mundo y librarles del pecado de sedición que evidentemente tuvo el ser humano. Sabemos que muchos en los pasajes de otros evangelios es cuestionado este título: este es el rey de los judíos, y que los judíos le pidieron a Pilato que cambiara el cartel, el título, el, el letrero encima de sus cabezas, diciéndole que él dijo: este es el rey de los judíos. Y que Pilato dijo, como última expresión de autoridad, pobre autoridad: lo que he escrito, he escrito. Y uno de los malhechores, verso 39, y este es uno de los pasajes más importantes y alentadores que la humanidad pueda tener, y aun aquellos que no conocen a Cristo, este puede ser el argumento poderoso que cualquier cristiano puede utilizar para dar testimonio de la salvación por la fe y aceptación de la persona y sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es abrumadora es abrumador el conocimiento, llamémosle teológico, que este malhechor tenía del Señor Jesús. Qué maravilloso que son sus palabras. No sabemos cómo las aprendió, cómo tuvo este concepto, y pienso que muchas personas en el mundo entero tienen este conocimiento del Señor Jesús. En primer lugar, eh, dice él: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No sabemos si está reconociendo que Jesucristo es Dios, o temer a Dios estando en la misma condenación que otro que estaba imposibilitado aparentemente para él también de salir de la cruz. No tenía ese concepto todavía del poder del Señor en poder esclavarse y así aparecer como esa pintura de un autor de la crucifixión del Señor, que está el Señor como despegándose de la cruz. No era el propósito del Señor abandonar la cruz de esa manera, sino justamente dar su vida. Pero no temes tú a Dios, ya sea el Dios del Altísimo, como este Dios que, como decía eh, Platón, escribe, o un filósofo, perdón, de Grecia, dice que cuando muere el Señor Jesús y se hace noche, aparentemente se hizo noche en todo el mundo habitado. Y dijo alguien en Grecia: o este es el fin del mundo, porque esa repentina noche en el día, oscura noche, o está muriendo un Dios.
Por supuesto, el griego, el filósofo, el pensador que lo dijo, pensaba en uno de sus dioses. Pero qué cierto estaba que si bien no moría Dios, estaba muriendo Dios hecho hombre, el Hijo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y aún temes tú, Dios, entrando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Ustedes saben, hermanos, que los pastores que trabajan en las cárceles escuchan permanentemente de los presos, de los condenados, que son inocentes. Solamente los que se convierten reconocen que están allí justamente recibiendo lo que merecieron sus hechos. Solamente cuando reconocen que son pecadores frente a Dios por su pecado, por su pasado, no tanto como malhechor, sino como ser humano, reconocen que están en la cárcel porque fueron delincuentes. Y justamente aquel hombre que estaba del otro lado, en la otra cruz, no lo creía así. Pero este sí, nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y aquí otra expresión, mas este inhumanizo, reconociendo la inocencia del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que este hombre estuvo en algún momento en el monte de Galilea, allí a la orilla del mar, en algún lugar donde el Señor predicó, donde el Señor hizo un milagro, en medio de la multitud, en algún momento, en esos 3 años y medio que el Señor actuó, lo habrá visto actuar, pero las malas compañías los llevaron a terminar en la cárcel y ser condenado a muerte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense que algo escuchó acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pienso, hermanos, como dice algún autor, que aquella corona de espinas, este hombre la vio como una corona reluciente de un reino que no habría de perecer. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Scofield dice de esta escena, hermanos, que nadie desespere, porque un malhechor condenado por la justicia humana, reconociendo su culpa, fue salvo. Fue el primero a entrar en la gloria con el Señor Jesús. Que nadie desespere, pero que nadie presuma, porque solo de los dos, uno, porque el otro no lo aceptó, el otro se burló o lo rechazó. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, vas a escuchar ahora la verdad más grande que has escuchado toda tu vida. Esta es la expresión de cierto, es una expresión hebrea, aramea, de cierto te digo, de cierto, escucha bien, es una cosa muy importante la que te voy a decir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos agregar, hoy serás el primero a entrar conmigo al paraíso. Qué maravillosa experiencia que fue copiada a través de los siglos por los predicadores para expresar el mensaje del Evangelio. Y muchos se vieron identificados con este hombre en aceptar a Cristo como su Salvador. Dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, como decíamos antes, hasta la hora novena. 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y aquí lo maravilloso, el velo del templo se rasgó por la mitad, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el hombre tuvo entrada a la presencia de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían visto, le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. ¿Cuántas cosas maravillosas en este corto pasaje, hermanos? En otro evangelio dice el Señor que habiendo dado su espíritu inclinó su cabeza. Generalmente el ser humano
inclina su cabeza y entrega el espíritu. El Señor entregó su espíritu e inclinó su cabeza. Él era autor de la vida y era aquel que entregaba su vida al Padre para dar salvación a cada uno de nosotros. Y esta expresión del centurión sabemos que en otro evangelio se repite con otras palabras. Sabemos que los otros evangelistas fueron testigos y dijeron verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aquí dice lo que recopiló Lucas era verdaderamente este hombre era justo. Son dos expresiones, quizás el centurión dijo las dos cosas. Este hombre era justo, era el Hijo, este hombre era Dios o era el Hijo de Dios. Y aquí estaba la realidad de la multitud, que no eran quizás los que buscaban crucificarle, sino que justamente siempre la crucifixión era un espectáculo, como sucede hoy cuando hay un accidente y la gente se detiene para ver qué pasó y cómo pasó. Y la gente a veces es tiene una forma muy triste de ver la desgracia ajena, ¿no? Y toda la multitud los que estaban presentes a este espectáculo, porque eso es lo que habían ido a ver, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, una actitud de remordimiento, no de arrepentimiento, de remordimiento. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido de aldea estaban lejos mirando estas cosas. Seguramente, hermanos, vemos esta cercanía y alejamiento y actitud de parte de los que estaban contemplando la crucifixión del Señor. Y por último, la sepultura del Señor. Había un varón, José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Él forma parte del concilio de ancianos. No era un sacerdote, no era un escriba, no era un saduceo. El concilio de ancianos era una autoridad civil, religiosa, sobre todo civil, que tenía el pueblo de Israel. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no había sido puesto nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguiendo también y viendo el sepulcro, vio y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias, fueron a la ciudad, aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, no llegaron para el momento de poder hacerlo antes que se cumpliese las 6 de la tarde, conforme al mandamiento. En otro evangelio, justamente José de Arimatea es acompañado por Nicodemo. Y los dos se presentan valientemente delante de Pilato a reclamar el cuerpo del Señor, que se sorprende que ya hubiese muerto, porque él no fue muerto como los otros, que ustedes saben que dicen los historiadores y los entendidos de las costumbres bíblicas, que la crucifixión era una muerte muy dolorosa, no solamente por el tipo de muerte clavados en la cruz, sino por la agonía de muchas horas, porque debajo de sus pies había una saliente en la cruz para que ellos se apoyaran, no por piedad, justamente por crueldad, porque la persona se apoyaba y en el libro y la Biblia tenía razón, se explica muy bien en cuanto a que la sangre vuelve al cuerpo, la sangre en un crucificado desciende a la mitad del cuerpo y se produce un colapso cardíaco, el corazón queda sin sangre para bombear, por eso muere, no llega sangre al cerebro, pero en esa flojedad se apoya en ese lugar y el cuerpo retoma cierta fuerza, el flujo sanguíneo y nuevamente vuelve a la vida, por así decirlo, reverdece su vida, se reaviva.
Y es muy prolongada la muerte y muy dolorosa. Pero por eso para acelerar, le pedían a los religiosos para que no quedaran colgados, romperle las piernas, las rodillas, especialmente a los crucificados, para que no se pudieran apoyar más y murieran rápidamente. Pero cuando llegaron al Señor Jesús, ningún hueso fue quebrantado de él, porque él había entregado su vida ya voluntariamente, así que comprobaron, pero un soldado le lanzó una lanza y justamente brotó algo que se producía, dicen los entendidos, en ese tipo de sufrimiento, de la muerte con mucho sufrimiento, que salió agua y sangre del corazón del Señor. Y es porque el pericardio estalla, se acumula mucho líquido y evidentemente eso produce la acumulación de agua o de suero y de sangre, que es lo que salió por la herida de la lanza del Señor. Hermanos, este es un capítulo que hay que leerlo junto con los otros capítulos de los evangelios. Nos muestra a un Señor silencioso que habló cuando tenía que hablar, no se defendió para nada, justamente defendió a aquellos que delante de su padre, pidiéndole perdón por aquellos que le crucificaban, que lo consideraran el Señor que pidió que esos soldados fueran considerados como que estaban cumpliendo una tarea soldadesca, como cualquier otro crucificado. No saben lo que hacen, no saben que están crucificando al Cristo de Dios. Y la actitud para con las mujeres, la actitud que se muestra también en Juan para con María y Juan, y la actitud sobre todo para con el malhechor, esas palabras directas a la mente y al corazón, dándole esperanza, seguridad y vida eterna. Dios bendiga su palabra, hermanos, un hermoso capítulo que nos recuerda la hermosa obra que el Señor preparó desde la antigüedad, antes de la fundación del mundo. Cuando uno piensa esa expresión, esto estaba en el pensamiento de Dios antes de que el mundo fuera fundado. Algo que nosotros no podemos entender. Le damos gracias a Dios porque ha sido para nuestro beneficio y salvación. Dios bendiga su palabra.